Buenas noches, amados hermanos, Dios los bendiga en esta hermosa noche. Les doy la bienvenida en este programa, un mensaje a la familia. Ahora me acompaña el pastor Francisco Aquino. Queremos mandar un mensaje a toda la familia unida por el amor de Jesucristo, amigos, familiares que nos están viendo, sintonizando y que esperemos que esta noche este tema sea de bendición. Vamos a hablar sobre la oración, que es muy importante, que la palabra de Dios nos exhorta que estemos orando en todo tiempo. También quiero mandar un mensaje a nuestro hermano Francisco Holguín, que la paz del Señor y la fortaleza esté con él en el fallecimiento de su hermana y que Dios les dé ese consuelo que solamente les puede dar. También la familia Medina, que falleció también Anita Medina, que Dios los bendiga, los fortalezca y que la gloria de Dios siempre esté sobre cada uno de ellos, fortaleciéndose en todo tiempo y en todo momento. Pues en esta noche tenemos esta hermosa oración, este hermoso tema de la oración, y le voy a pedir precisamente al pastor Francisco Aquino que nos abra el programa con oración. Hermano Francisco. Amén. Pastor Francisco. Amado Dios, te damos gracias en esta noche por el privilegio que nos regalas de poder compartir con la audiencia, hablar tu palabra, Señor, bendecir y adorar tu nombre. Y te damos gracias por esta maravillosa oportunidad. Te pedimos, Dios amado, que nos perdones por todos nuestros pecados y faltas, Señor. Que al hablar tu palabra, Señor, sea de edificación para tu pueblo. Bendice los hogares, bendice la audiencia. Trae paz a los corazones de aquellos que están en sintonía en esta noche. Y que la presencia de tu Santo Espíritu tome control de todo lo que vamos a hacer, Señor. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Sí, este es un tema que es muy importante. El Señor nos dejó la oración como una arma poderosa que tenemos como cristianos, que tenemos que tener siempre en nuestros hogares, en la iglesia, en el trabajo, en el tiempo de todos nosotros nos movamos, que siempre la oración esté en nuestros labios, siempre comunicándonos con el Señor. Sí, la oración es una forma de comunicarnos con Dios, es la única manera que podemos comunicar con Él, a través de la oración. Él nos habla a través de su palabra, y nosotros le hablamos a través de la oración, y en la meditación de su palabra y en la oración es donde encontramos las respuestas a nuestras oraciones, y lo que Dios quiere hablarnos, y lo que nosotros le hablamos al Señor en las respuestas de nuestras oraciones. Bueno, quiero que vayamos a Lucas 21, versículo 36, y la palabra de Dios nos exhorta que estemos siempre orando, y luego la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor así: velad pues en todo tiempo, orando, que seas tenido por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Gloria a Dios. Nosotros no sabemos qué puede llegar a nuestras vidas. Todos los días salimos de nuestras casas, todos los días nuestros hijos salen de nuestras casas, nuestras esposas quedan en casa, pues las esposas que tienen que salir a trabajar. No sabemos qué es lo que va a pasar. Por eso nosotros tenemos que orar, que Dios nos cuide en el camino, que Dios cuide nuestra salida, nuestra entrada. Y que, por ejemplo, yo oro cuando mi esposa queda en casa, que el Señor cuida a mi esposa y mis hijos en sus labores que van a desarrollar, a mí mismo. Y que sobre todo Dios tenga en nosotros ese cuidado especial. Y a través de la oración aclamamos la bendición de Dios y la protección de Dios para nosotros y para nuestra familia. Por eso es la palabra de Dios, que hay que orar en todo tiempo. Velad en oración, para que nosotros seamos librados de todas estas cosas que no sabemos qué va a pasar, pero Dios sabe. Y cuando nosotros oramos, nos ponemos primero, interponemos ante algo que vaya a venir, y Dios nos protege a través de la oración, porque realmente Dios es nuestro cuidador. Pastor Francisco. Hermano, estaba acordándome, haciendo memoria ahorita hablando de la oración, de ver cómo la oración en ciertas circunstancias de nuestra vida producen esos resultados tan maravillosos, porque vienen milagros, pues. Amén. Había una esposa en la iglesia que siempre venía y se venía a quejar de su esposo. Y un día llegó tempranito y me dice, no, que mi esposo ya se fue y que no sé qué. Y siempre molestaba, ¿verdad? Le decía, hermana, ¿por qué no se mete a orar? Está abierto ahí el templo. Le digo, váyase a orar.
porque su esposo se va a las 5 de la mañana. Le digo, mire, son las 9:10 y usted todavía se está quejando. No, es que se fue y que no me dijo. Bueno, le digo, y se mete a orar. Le digo, vaya a orar por su esposo. Él maneja, es chofer. Le digo, no sabe si puede tener un accidente o qué puede pasar. Y mire, hermano, resulta que se metió a orar y a los 15 minutos llama el esposo y le dice, me mandaron a hacer un delivery a San Diego y no traigo papeles y me paró migración. Dice, hace 15 minutos me paró migración y llevaba una transfusión de sangre para un hospital, una emergencia. Y el oficial hispano que lo paró le dijo, ¿no traes papeles? Y vas deportado. Y el americano llegó y le dijo, no, mira, lleva sangre y todo. Dice, alguna emergencia al hospital. Y el americano intercedió por él y le dijo, déjalo ir. Dijo, y el hispano se enojó, dijo, te voy a dejar ir, pero cuando vengas de regreso voy a estar pendiente, te voy a detener. Pero esto ocurrió justo en el momento en que la hermana estaba argumentando acerca de su esposo. Y es en el momento de esos 15 minutos tan importantes donde le digo, hermana, ¿por qué no se mete a orar por su esposo y le pide a Dios que lo cuide? Le digo, ¿qué pasaría si a su esposo le pasa un accidente o pasa algo y Dios no quiera? ¿Qué va a pasar con usted, con sus hijos? Mire qué importante es meterse en la oración, le digo yo, porque usted no lo puede andar cuidando 24 horas, pero Dios sí puede cuidarlo. Amén. Y entonces el esposo llama y él testifica de cómo en un instante las circunstancias cambiaron. Ya iba para la patrulla, iba deportado. Pero Dios obró en el corazón del oficial americano, pero creo que también Dios oyó la oración de la esposa. Porque estaba leyendo en el libro de Crónicas, en el segunda de Crónicas, capítulo 6, de cuando Salomón dedica el templo, y Salomón empieza con oración y dice, si tú oyeres la oración de tu pueblo en este lugar, si tú abres tus oídos, tus ojos y abres tus oídos a la oración en este lugar, y si el pueblo está perdiendo la batalla, pero clama a ti en este lugar, tú le vas a dar la victoria. Y si tu pueblo está en pecado y viene aquí y se arrepiente y clama a ti, tú oirás desde los cielos y perdonarás su pecado. Y Salomón está levantando esa oración, hablando con el Padre, dedicando el templo, en el capítulo 6 de Segunda de Crónicas, y en el capítulo 7 Dios le contesta. Dios oyó todo lo que Salomón le dijo. Si viene una plaga, si viene la guerra, si viene la pestilencia, si viene situaciones difíciles en nuestra vida, pero tú oyes desde el cielo. Si tu pueblo se humillare y busque tu rostro y se arrepienta de su mal camino, tú oirás desde el cielo. Tú has prometido oír desde el cielo y contestarás la oración. Y en el 7, lo maravilloso, cuando Dios se revela a Salomón, dice que al final del capítulo 6 dice, y la gloria de Jehová llenó el lugar, y los sacerdotes no se podían mantener en pie. Esa gloria de Dios también puede llegar a tu casa. Esa gloria de Dios puede llegar a tu recámara. Esa gloria de Dios puede llegar a la sala de tu hogar, a tu trabajo. Esa gloria de Dios desciende en el carro cuando tú vas en la presencia de Dios y vas clamando. Que a veces va uno manejando y la gente se le queda viendo y dice, ¿por qué va llorando ese loco? No sabe que la gloria de Dios va ahí en el carro. ¿Qué dice, pastor? Amén, gloria a Dios, sí. La oración es un poder tan grande que Dios nos ha dado. De verdad que cuando encontramos ese poder, cuando lo sentimos, cuando podemos realmente el discernimiento del poder de la oración en nuestras vidas, para nuestras familias, la gloria de Dios se manifiesta. La gloria de Dios es la forma como Dios nos contesta, ¿no? Por eso dice la palabra del Señor en Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Sí. Mientras encontramos la palabra, hermano, Hebreos 4:16, ¿lo tiene? Sí, amén, lo voy a leer. Sí. Dice la palabra del Señor así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Amén. Podemos entrar confiadamente delante del Señor en oración, dice, y encontraremos gracia, ¿no? Dice confiadamente. Seguro, cuando nosotros oramos, no oramos esperando que Dios va a obrar. Oramos con la seguridad que Dios va a obrar. Porque cuando nosotros reclamamos a Dios, Dios en su bondad y su misericordia nos contesta. Por eso dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia
para alcanzar misericordia. Y dice, y hallar gracia para el oportuno socorro. Realmente tenemos que orar, hablar con el Señor. No solamente tenemos una costumbre, o vamos a decir una mala costumbre, que solamente vamos a orar cuando estamos necesitados. Y la oración no es solamente cuando estamos necesitados. Señor, la oración es un 911 para solo que tenga emergencias, le marco a Dios, no a través de la oración. Sino la oración es mi devocional diario con Dios. Mi comunicación diaria con Dios es lo que me va acercando a Él y sentarme con mi Padre y hablarle, contarle si estoy triste, mis tristezas, si estoy alegre, mis alegrías, en todo tiempo. Como dice la primera palabra, estar en todo tiempo en oración, velad, ¿no? Velad es estar en todo tiempo. Y estar en contacto con el Señor, y a través de la oración me lo voy conociendo y voy recibiendo la respuesta de sus oraciones, me va afirmando en mi fe. Y es una arma poderosa que es un escudo alrededor de nosotros, la oración, y una arma para contrarrestar los ataques del enemigo, las enfermedades, cualquier situación que venga a interceder por personas, ¿no? Porque hay varios tipos de oraciones, una de las más poderosas es la intersección. Jesús mismo intercede por nosotros, en Juan 17, lo vamos a ver más adelante, cómo Él ora por nosotros. Pero eso es, que nosotros tenemos la confianza, acercarnos confiadamente al trono de su gracia para encontrar en Él el socorro oportuno, que es el que nos ayudará en todo momento. Dice socorro oportuno, porque el Señor no llega antes ni después, llega justamente cuando lo necesitamos, justamente cuando estamos en ese momento que pensamos que ya se acabó, llega el Señor y nos levanta y nos fortalece. Llega el Señor, nos sana, llega el Señor y nos saca del problema, nos da las fuerzas que necesitamos si perdimos fuerza, Él nos regresa el gozo que hayamos perdido. Y Él empieza a restaurarnos de nuevo a través del poder de la oración y de la respuesta del Señor. Es una cosa maravillosa, hablando de esto nuevamente. No me quiero separar me prendí mucho en esto de Segunda de Crónicas hoy, porque la mayoría de las predicaciones a veces están enfocadas en Segunda de Crónicas 7:14. Pero en realidad hay que leer el capítulo 6 para entender bien que la respuesta del capítulo 7, de que Dios se revela a Salomón, tiene que ver con la oración que Salomón hizo primero. Dios no se adelantó a contestarle al rey Salomón. Y luego, lo maravilloso de vivir en la gracia de Dios es que Salomón estaba cumpliendo una serie de rituales y de sacrificios que en el día de hoy el apóstol Pablo, cuando estaba leyendo usted Hebreos ahí, dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y eso lo podemos hacer ahora nada más por medio del sacrificio de nuestro Señor Amén. Jesucristo. Porque con la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz por nosotros, tenemos acceso al lugar santísimo. Tenemos acceso al trono de la gracia, a hablar con papá y abrirle el corazón y decirle. Él dice que aún no ha salido la palabra de nuestra boca y Él ya la conoce. ¿Por qué será que Dios quiere que, aún conociendo lo que está en lo más íntimo del corazón, quiere que se lo digamos? ¿Verdad? Pero se lo dejo de tarea, investigar con Dios, porque a Él le agrada oír que tú quieres hablar con Él y no ser, hermano, no, yo soy de este criterio que no deberíamos de ser tan místicos para hablar con Dios, porque es como un hijo hablando con su papá, es la comunicación de un hijo hablando con su padre. Y cuando un hijo llega bien místico hablando con el padre, el papá inmediatamente dice, algo quiere, ¿verdad? Pero papá, nuestro Padre Celestial, nuestro papá Dios, que sabe lo que tú y yo necesitamos, dice que podemos acercarnos confiadamente por medio de nuestro Señor Jesucristo y pedir lo que queramos, ¿verdad? Pero tiene que ser lo que queramos de acuerdo a la voluntad de Dios, y Él va a oír desde los cielos. Amén, hermano pastor. Amén, gloria a Dios. Sí, cuando nosotros nos acercamos al trono de la gracia del Señor, entramos confiadamente pidiendo al Señor su intervención. Siempre nosotros nos acercamos con un corazón quebrantado y un espíritu humilde. Porque dice la palabra de Dios que uno se acerca con un corazón quebrantado y un espíritu humilde, Dios nunca rechazará, ¿no? Eso va eliminando si uno se acerca, a ver, si quieres, sáname, si quieres, obra. Venimos con orgullo, con vanidad, Dios no va a obrar de esa manera. Una de las cosas que tenemos que venir previamente con un corazón quebrantado, reconocer, ¿verdad? Que
de la grandeza de Dios y que solamente Él puede obrar en nuestras vidas. Cuando nosotros entendemos que realmente el doblar rodillas delante de Dios es una forma de humildad delante de Él, ¿no? Entonces nosotros empezamos a percibir, como dice, es acercarme al Padre, acercarme a mi Padre y decirle: papá, mira, yo te amo, no, como previamente pedimos, estar pidiendo, Sí. a pedir, no, hay que, la oración modelo del Padre Nuestro nos enseña cómo dirigirnos al Padre, ¿no? Primero llegar: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Empezar a adorar a Dios, santificarlo, declarar lo que Él es. Ya después vienen a pedir lo que necesitamos, pero primeramente tenemos que acercarnos a Él, en esa confianza, ¿no? Como diciendo que somos hijos, acercados al Padre y decirle: Abba, Padre, papito, aquí estoy, ¿no? Como un padre no ahora que nosotros somos padres. Lo decía usted, se acerca a nuestro hijo, luego sabemos cuál es su intención de su corazón, ¿no? Si, mira papá, miré unos tenis, ¿no? Pero a mí me ha pasado, ahora mi hija, tengo mi hija que está en Texas, me dando saludos a mi hija Jessica, que la quiero mucho, a mis nietas. Y ahora la relación con mi hija muy, muy bonita, ahora que está en distancia, porque ella en esta distancia se ha acercado más al Señor. No, yo pienso que cuando estaba ella aquí, cerca de su mamá y cerca mía, cualquier cosa que ella tenía de un problema, pues recorría a su mamá o recorría a mí. Pero ahora no, ahora ella supo recorrer a su papá que está en los cielos, ¿no? Y ahora la veo en su misma mirada, en su forma de hablar, y ahora que me habla y me dice: papá, gracias por enseñarme a orar, gracias porque te miré orar, yo te miré interceder por mí, y nunca te cansaste de estarme aconsejando, y en medio consejo, regaño. Entonces los frutos de lo que nosotros le mostramos a nuestros hijos en la búsqueda, en oración al Señor, va a dar el fruto en la vida de ellos, sí, ¿no? Y en la distancia ella lo está sintiendo, lo está viviendo, y ahora toda la familia, mis nietas, mi yerno y ella están congregándose en una iglesia cristiana, y están teniendo su propia relación con el Señor, su propia oración. Me dice: ahora papá, yo oro y Dios le está contestando. Entonces está experimentando ese Dios personal que es el Señor, ¿no? Y a través de la oración ha encontrado esa relación, que es la única forma que Dios nos ha enseñado a llegar a Él, a través de la oración, ¿no? Y como dice al principio, Él nos habla a través de su palabra, y nosotros le hablamos a Él a través de la oración. Y es algo tan hermoso, y experimentar el poder de la oración no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de nuestros hijos. Amén. Gloria a Dios. Y yo, mi esposa, una mujer de oración, ella todos los días tiene su devocional con el Señor en lectura bíblica, en oración, y ella me ha fortalecido mucho. En el ministerio a veces atravesamos situaciones que solamente la esposa del pastor sabe, y en ocasiones yo he despertado y mi esposa ha estado de rodillas a la orilla de la cama orando por mí. Me dice: tuviste una lucha espiritual porque estabas tirando golpes y reprendiendo al enemigo. Le digo: gloria a Dios, porque aún en nuestros sueños el poder de la oración está con nosotros. Efectivo. Amén. Aleluya. Sí. Eso es maravilloso. En la vida diaria, cotidiana, desde que estamos dormidos, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Aleluya. Con gemidos indecibles, Así dice es. la palabra. Y así que el cuerpo duerme, pero el espíritu está alerta, ¿verdad? Conectado con el Espíritu Santo. Es importante porque hay sueños opresivos en medio de la noche. A veces se viene una nube que no procede de Dios, por supuesto. Así es. Opresivas, pero circunstancias muy difíciles en la vida de todo siervo, sierva y pueblo de Dios siempre se pasan. Problemas familiares y la oración. Otra de las cosas que yo entendí de esto es que hay diferentes tipos de oración, ¿verdad? Por ejemplo, dijo el Señor que buscaba siervos que se pusieran en la brecha para interceder, ¿verdad? Y yo he tenido la oportunidad de conocer hombres y mujeres de oración que se quebrantan cuando oran por uno, cuando oran por el pueblo, cuando oran por ti. Cuando oran por esta gente que tal vez nos está viendo en el programa, que nunca los vamos a conocer personalmente, pero que Dios los conoce. Yo quiero que sepas que
que detrás de todo lo que vemos alrededor nuestro hay otras personas que están orando sin conocerte, clamando por ti. Señor, bendice esos hogares, bendice esas familias. Señor, rompe esa cadena, rompe esa maldición, rompe con ese... Y hay pueblo que es tremendo para guerrear de esa manera. Amén. Intercesores, ¿verdad? Y intercesores que yo los he oído llorar angustiosamente pidiendo por el pueblo. Y también he visto intercesores de sanidades, ¿verdad? Orar por sanidad y milagro. He visto intercesores orar por la resolución de conflictos, hasta por los dichosos papeles de inmigración, hermano. Recuerdo que una hermana llegó a la iglesia y me dice: pastor, quiero que ore por mí. Esta noche voy a ir a migración a presentarme. Me dieron carta de deportación y ya llegaron los oficiales a buscarme. Me dieron este plazo que llegara esta noche y ya me dijeron que mañana en la mañana me van a despedir. Le digo: véngase, hermana, vámonos al altar, vamos a orar y pidámosle a Dios que sea la voluntad de Dios. Y lo curioso, hermano, es que uno de ministros a veces va y ora y le dice: Señor, no quiero que se haga mi voluntad. Si es tu voluntad dejarla, pues déjala. Si es tu voluntad llevártela, ábrele puertas. El justo va a florecer como la palmera, donde quiera que vaya va a tener hojas verdes. Aquí en México, en El Salvador, Guatemala, esa es la bendición de estar en Cristo. Pero cuando fuimos a orar y ella se fue, la despedí, oré por ella, oré por sus hijos, su familia, y se fue. Me dijo: me voy ya al centro de inmigración a entregarse. Y mi sorpresa fue que en la mañana, al día siguiente, a las 9 de la mañana, ahí estaba otra vez en la iglesia, y le digo: luego, yo la hacía allá al otro lado de la frontera. Dice: no me creerá, pastor, que me metieron en la línea, ya me pusieron las esposas, me encadenaron y que vamos ahí en la fila india para subirnos al autobús. Y está el oficial con la libreta apuntando nombres, y cuando yo voy al final de la línea, el oficial dice: tú, fulana tal, sí, ya no hay espacio para ti, tú te quedas, vete a tu casa. Y llegó la hermana y dice: gloria a Dios, me dejaron. Eso ya ocurrió en el 2008, hermano. Y todavía anda la hermana por ahí, todavía echándole ganas en el Señor, porque digo yo, después de ver cosas tan maravillosas de parte de Dios, ¿cómo es posible que no busquemos su rostro en oración, hermano? Sí, así es, amén. Gloria a Dios. Sí, cada cosa que Dios nos permite experimentar, ¿verdad? Después de orar, como cuando oramos, yo siempre digo, nosotros oramos por el enfermo porque sana es el Señor. Sí. ¿Verdad? Siempre la voluntad de Dios es la que es. Muchas personas nos dicen: ustedes que todo en oración, van a enfadar a Dios, Dios se cansó. Sí. Dios nunca se enfada. Dios nunca se enfada de nosotros. A Él le agrada que sean conocidas nuestras peticiones delante de Él, dice la palabra. Entonces, porque no conocemos, antes de conocer al Señor, nosotros no sabíamos orar. A mí, pastor, me pasó, yo sabía rezar, que es diferente a orar. Entonces, pero aún Dios oyó mis rezos, en el clamor que yo hice a Él en un momento dado, tremendo en mi vida. Fue cuando yo tuve mi encuentro con el Señor, y Él escuchó mi rezo, ¿verdad? No era mi oración porque no sabía. Y después me di cuenta lo que dice Mateo 6:7, dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos, ¿no? Entonces, ¿qué son vanas repeticiones, ¿no? Cuando uno reza, usa una oración, repite una oración. Ajá. Entonces, pero es tan bueno nuestro Señor que Él escucha esas palabrerías. Y ya después, cuando ya conoce uno a Dios, Él nos enseña cómo orar, cómo dirigirnos a Él, ¿no? Entonces, dice Juan 14:13, que va a ser ahora en el nombre de Jesús. Sí. Ya cuando nosotros sabemos, oramos y le pedimos al Padre, es en el nombre de Jesús. Ya dice el Señor: ahora, ok, ya te escuché, ok, te respondí, estoy contigo, sabía que no sabías orar, pero ahora vas a aprender a orar. Y cuando empezamos a orar y encontramos el poder de la oración, ahora sí, cuando cerramos y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesucristo.
¿no? Entonces ahí viene el poder, porque es el nombre dado sobre todo, nombre en el cual toda rodilla se doblará y todo confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces cuando nosotros empezamos a caminar en ese espíritu de la oración, es todo. Dios en la oración está encargado de lo más pequeño hasta lo más grande, porque para Él no hay nada imposible y ni para Él es nada insignificante, ¿no? Entonces, cuando nosotros, toda nuestra vida gira alrededor de la oración, en el nombre de Jesucristo, empieza a darse las cosas. Y la gente lo empieza a experimentar por sí sola. Ya no es o le dijeron a la mujer samaritana, ya no creemos por lo que tú nos dices. Ahora estamos viendo y creyendo por lo que estamos oyendo de ti, Jesús. La palabra viene directamente, la enseñanza viene de Jesús directamente. Entonces ya no vamos nosotros a basar nuestra vida de lo que hayamos oído, sino en la relación que tenemos con el Señor. Y a través de la oración lo vamos conociendo cada día más y más nos enamoramos de la oración. Una vida sin oración, una vida sin sentido. Una vida sin oración, una vida sin poder. Si una persona no ora, no tiene poder, porque el poder de la oración Dios nos la ha dado a nosotros para usarla en todo momento, en toda necesidad, en toda enfermedad, en todo problema, en toda escasez, en todo y para todo. La oración es el poder del cristiano. De un cristiano que ora, un cristiano que tiene poder, pastor. Amén. Voy a volver a 2 Crónicas 7:14, y después le voy a comentar algo que descubro de parte de Salomón. Yo creo que todas las personas, todo creyente, en diferentes etapas de su vida en Cristo, pasa luchas espirituales y hay momentos en que las personas llegan a creer de que su oración no es oída. Tal vez porque los conflictos son muy pesados, ya están muy fuertes, situaciones graves, personas con cáncer, personas desahuciadas, problemas familiares muy complicados. Pero cuando podemos traer la oración al Padre, yo quiero decirte con toda certeza de que Dios te va a estar oyendo, que Dios va a oír tu oración en la intimidad de tu cuarto, en la intimidad de tu corazón, en ese carro cuando tú vas manejando, o cuando vas para tu trabajo en la madrugada, o cuando estás tal vez en la cama del hospital, ahí piensas que nadie está pendiente de ti. Dios está oyendo lo que tú abres de tu corazón. Y en el Crónicas 7, segunda de Crónicas 7, en el verso 12 dice que se le apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Y aquí viene la clave, miren, verso 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y el verso 15 dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Le decía que toda persona, todo ser humano, aunque ya esté en el Evangelio, pasa momentos de tribulaciones y conflictos donde llega a creer que su oración no es efectiva. Algunas veces puede ser por el pecado mismo de la persona, porque el pecado corta esa comunión con Dios, de manera que usted sabe cuando uno le cacha bien a los hijos cuando andan haciendo algo mal, ¿verdad? Y yo creo que el padre también sabe cuando sus hijos andan con una pata más larga que la otra. El Padre Celestial dice, de la misma Escritura dice que no nos equivoquemos, que Dios no puede ser burlado. Amén. ¿Verdad? Entonces, de manera que el Padre que conoce el corazón de su pueblo sabe que cuando caemos en pecado, viene tristeza al corazón nuestro. Y se rompe esa comunión en cuanto a la oración. Ya no puede orar uno efectivamente. Ya va a la iglesia y ya le cae mal el pastor. Ya, pastor, ya me aburrió la prédica, ya me cae mal el pastor. Pero no está lidiando con el problema de raíz, que es el problema del propio corazón.
El problema no está en el pastor ni en el diácono, el problema es el corazón nuestro. ¿Qué traes en el corazón? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está dañando tu comunión con Dios? Y David tuvo ese problema, por eso lo quería amarrar al capítulo 51 del libro de los Salmos, cuando David, confrontado por el profeta Natán, llega y le dice la falta moral que había cometido y el homicidio que cometió, codiciando a la mujer de su prójimo y matando al marido. Y Dios le envía al profeta, le dijo, creíste que nadie te había visto, pero Dios te había visto, le dijo. Y David cayó en una tristeza profunda, perdió su comunión con Dios. Y yo quiero decirle algo, cuando la gente pierde su comunión con Dios, cuando todo creyente pasa por ese periodo en la vida del creyente, el diablo toma ventaja, viene y empieza a susurrarte, a cuestionar tu vida con Dios y te empieza a decir, ya Dios no te oye, ya tú no eres hijo, y el enemigo quiere meterte es como se dice, el dardo en el corazón. Y Jesús, cuando fue al desierto y fue llevado por el Espíritu al desierto por los 40 días, también el enemigo le cayó con todo ahí para ver si lo hacía caer. El dardo de la duda. Pero Jesús no cayó. Y Jesús mismo nos dijo, no tengan miedo, si yo he vencido, también ustedes vencerán en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero David empezó a orar porque él hizo la oración y se adelantó al tiempo de Salomón. Salomón escribió después, pero David dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Como en el 7:14 dice, si se humillare mi pueblo. Y David dio un ejemplo aquí de humillar en su corazón, su propio corazón. Perdóname, porque solo contra ti yo he pecado. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y dice el verso 4, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y luego en el 7 le dice, purifícame con hisopo. Pero lo que David escribió aquí fue su oración, la oración de su corazón, de sentirse quebrado, espiritualmente en bancarrota, se le diría, emocionalmente quebrado, hermano, porque había ofendido al Padre, había ofendido al Dios tan maravilloso que lo ha amado tanto, que lo ha escogido, que lo sacó del polvo, del muladar, de cuidar las ovejas, de ser ignorado de la familia, y lo hizo rey, como lo ha hecho contigo, el maravilloso Dios nuestro, que te ha hecho ahora príncipe y sacerdote de su pueblo por medio de Jesucristo. Pero cuando David falló como ser humano, tuvo el suficiente valor de humillar su corazón y venir en oración y decirle, Señor, purifícame, lávame más y más de mi maldad y límpiame y seré más blanco que la nieve. Y entonces dice, hazme oír el gozo y la alegría para que se alegren mis huesos, que se han abatido, y esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y luego le dice el Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y he encontrado que David escribió muchas de sus oraciones, muchos de los salmos que están escritos, fueron oraciones del tiempo de angustia. Cómo se han levantado los escarnecedores detrás de mí, que quieren mi vida, como perros me persiguen, y dice, líbrame de hombres sanguinarios. Acudía constantemente a Dios, y Dios siempre lo mantuvo en victoria. Y Dios no solapó el pecado de David, pero quiero que entienda, mi amado hermano, que cuando él humilló su corazón, encontró perdón, encontró restauración. Y la oración te permite eso, reconciliar. Si te sientes distanciado de Dios, te permite reconciliar esa distancia con Dios por medio de Jesucristo. Podemos llegar al trono de la gracia, dice, y buscar el oportuno socorro para nuestras vidas. Amado pastor, perdóneme que... No, gloria a Dios, es edificante porque realmente es lo que
es la oración. Es una relación personal. Y como dice David, de lo personal es lo que le expresaba al Señor. Sí. En un salmo él hablaba de él, y es lo que nosotros cuando nos acercamos al Señor, al trono de la gracia, le hablamos de nosotros personal. Esa es una oración de nosotros, ¿verdad? Hay diferentes tipos de oraciones, ¿no? Está como un amigo, en una ocasión, el hermano lo pone a orar por los alimentos. Y él empieza a orar, y empieza a orar por los enfermos, empieza a orar por los presidentes, empieza a orar por todo, y menos por los alimentos. Y cuando terminó, amén, y se queda mirando y le dice, ¿y ahora qué? Ahora ora por los alimentos porque se enfriaron. Le dice, era por orar por los alimentos, ¿no? Específicamente orar por los alimentos, pero él empezó a orar por todas las cosas. Sí. Pero para una forma de decir, cuando vamos a orar por algo específico, hay que orar por algo específico. Ser específico para la oración. En la oración. Cuando nosotros estamos mal delante de Dios, de verdad no podemos orar, porque a Dios no le podemos mentir, porque tenemos que estar dentro de la voluntad de Dios para recibir lo que le estamos pidiendo a Dios conforme a su voluntad. Pero si yo estoy pidiendo, por favor, Señor, mándale un castigo, un rayo a ese que me cae mal, Dios no lo va a hacer. Si vamos a hacer, venir con un corazón envidioso, con un corazón de rencor, Dios nunca va a responder tu respuesta a tus peticiones, porque Dios no es un Dios malvado, Dios es un Dios bueno. Y lo que primero que es Dios es tratar contigo, primeramente sanarte, y después Dios te va a contestar. En 1 de Juan capítulo 3, 22. Por eso, aquí vamos a discernir por qué Dios no contesta a veces nuestras oraciones. Amén. Dice la palabra del Señor así, y cualquiera cosa que pidiéramos, lo recibiremos de Él. ¿Por qué? Guardamos sus mandamientos. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Aleluya. Ahí no nos podemos escapar. Si yo no guardo los mandamientos de Dios, si yo no estoy haciendo lo que agrada a Él, si no estoy haciendo lo que me agrada a mí, y mayormente lo que me agrada a mí va relacionado con el pecado, ¿no? Lo que le agrada a Dios es en el entorno espiritual, y espiritualmente tengo que agradar a Dios. Hacer morir las obras de la carne y implementar el fruto del Espíritu en mi vida, ¿no? El fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros no estamos obedeciendo los mandamientos de Dios y no estamos agradeciéndole a Él, Dios no nos va a contestar. Dios no nos va a contestar lo que le estamos pidiendo. Dios va a tener misericordia de nosotros, se nos va a alcanzar, pero no va a contestar nuestras maldades que queremos hacer o nuestras ambiciones que queremos hacer. Caprichos. Los caprichos, lo que es para mí, lo que yo... No, Dios no, porque no estamos guardando sus mandamientos. Por eso dice la palabra, ¿verdad? Que si nosotros guardamos sus mandamientos, Dios va a contestar si estamos guardando sus mandamientos y estamos haciendo las cosas que le agradan a Él. Entonces vamos a recibir la respuesta a las oraciones. Y no la vamos a recibir lo que queremos, sino lo que Dios sabe que es lo que viene para nosotros. Muchas personas piden, pastor, no tengo trabajo, oremos por trabajo, o pastor, no tengo yo un vehículo, oremos por un vehículo. Ya tiene el trabajo y el vehículo y nunca más se paran en la iglesia. Sí, curioso, ¿no? Entonces muchas veces Dios realmente, yo soy testigo que Dios tiene poder para curar el cáncer. Dios tiene poder para resucitar un muerto, ¿no? Lo hizo con Lázaro. Dios tiene poder para todo, no hay nada imposible para Dios. Tenemos que creer y aceptar la voluntad del Señor. Tenemos el caso reciente de este salmista Julio Melgar, que pasó a estar con el Señor, muchacho de 47 años parece, tremendo siervo de Dios, y murió de cáncer. Cuando hay todas estas personas que Dios ha dado de cáncer, entonces la voluntad de Dios es perfecta. La aceptación de Dios a lo que Él va a hacer es lo más importante. Jesús lo experimentó. Jesús lo experimentó cuando estaba orando en el Monte Olivo. Él dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero Él reaccionó, luego dijo, pero Señor, no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya, ¿no? Entonces nosotros tenemos que siempre dirigirnos en nuestra oración, Señor, que hágase tu voluntad.
y estar en nosotros, porque no podemos engañar a Dios. No, Señor, tú sabes que soy bueno. Nos vamos a morder la lengua y nos vamos a sangrar los labios porque solamente Dios es bueno. O Dios, tú sabes que nosotros no recibimos nada porque lo merecemos. Lo que recibimos nosotros es por la gracia y la misericordia de Dios. Por eso dice, nos acercamos al trono de la gracia, porque de ahí va a venir la respuesta de Dios a nuestra petición. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al Señor, que estemos haciendo su voluntad, no somos perfectos, pero en nuestras faltas, en nuestras debilidades, Dios conoce nuestro corazón, nuestro caminar. Entonces, estamos luchando con nosotros mismos, estamos superando ciertas cosas, poniendo nuestras manos en la vida del Señor Jesucristo, y Él nos va formando, creyendo lo que en su promesa dice que la obra que Él empezó con nosotros la irá perfeccionando hasta el final, ¿no? Entonces, es un aprendizaje todos los días, es un crecer todos los días, y a través de la oración vamos alcanzando ese varón perfecto que Dios quiere que seamos. Pero ante nada tenemos que acercarnos sabiendo que le estamos agradando a Él antes que agradar a nadie más. Pienso que sería importante estructurar, dar una estructura de lo que la oración es, ¿verdad? Si me adelantaré a hablar de la oración del Padre Nuestro, no me acuerdo bien de la cita, hermano, pero la oración, Jesús 6. Enseñándole a sus discípulos, dice, Pedro le dice, Señor, enséñanos a orar, y le dice, cuando oréis, orad de esta manera. Y él enseñó un modelo de oración, no fue dada con el propósito de que la repitiéramos, hacer vana oración repetitiva, sino enseñó una estructura que lleva la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mateo 6. Mateo capítulo 6. Y versículo 9, del 10 adelante. Del 10 en adelante. La primera parte de la oración se refiere a darle la exaltación y la alabanza a Dios. No podemos empezar una oración pidiéndole a Dios las cosas que necesitamos, sino que debemos empezar con, lo primero que tenemos que entender es que debemos exaltar su nombre, rendirle a Él honor, alabanza. La segunda parte de la oración, hágase Señor tu voluntad en el cielo como en la tierra, habla de la soberanía de Dios. Lo primero es darle la alabanza a Dios. La segunda cosa es declarar su soberanía. No se va a hacer lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere para nosotros. Eso es importante, mi amado hermano, porque muchos de nosotros pedimos y pedimos mal, dice el apóstol Pablo, porque pedimos para nuestro propio deleite y por eso no recibimos. Pero si pedimos conforme a la voluntad del Padre, dijo Jesús, que Él nos oiría y nos va a contestar la oración. Entonces, la segunda fase de la oración tiene que ver con decretar la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Luego dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Así. Ahora vienen las peticiones. Ya de último. La tercera parte de la oración es presentar las peticiones delante del Señor. Dice que a veces el pueblo ora de entrada, le cae, como dice, con patada al pecho, entra, ¿verdad?, pidiendo el carro, la casa, la green card y todo lo demás. Y ya por último se acuerda que apenas en la mañana estuvo echando maldiciones, echando rayos por ventanas y puertas, y se le olvidó pedir perdón por sus pecados, ¿verdad? Aunque sabemos que el Señor nos limpia de nuestros pecados, nos perdona, es necesario reconocer delante de Dios que hemos fallado. Entonces las peticiones no deberían ser primero, sino alabanza, exaltación a Dios, declarar la soberanía de Dios. Tercera situación, presentar nuestras peticiones delante de Dios. Y la última parte tiene que ver, pedir perdón por nuestros pecados. Y también perdonar. Ese perdón, dice, y perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿verdad? Entonces, ese perdón en el medio de la oración está amarrado, que Dios te va a perdonar a ti, amado hermano, Dios te va a perdonar a ti, en lo que tú también perdonas al que te ha ofendido a ti, ¿verdad? Debe haber perdón con tu prójimo, para que también el perdón de Dios también fluya por tu vida. Amado hermano pastor. Amén, gloria a Dios. Una de las partes que a mí me bendice mucho es saber que Jesús está orando por nosotros, ¿no? Sí. En Juan 17,
Dice la palabra de Dios. Amén. Porque las palabras que me diste, desde el capítulo 17, 8 dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. Yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, y lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Amén. Sabiendo que el Señor, que andamos en este mundo, no podemos salir de este mundo. Personas dicen, no, porque es difícil. Andamos con gente pecadora. Bueno, todos somos pecadores. Y hablan cosas, groserías y todo tipo de situaciones. Nosotros no tenemos por qué ser partícipes de ello, estamos en el mundo, pero ellos saben, las personas que con nuestro testimonio saben que estamos caminando con el Señor, ellos guardan respeto a los siervos de Dios. Entonces, en la oración del Señor Jesucristo que está intercediendo por nosotros, Él dice, aunque están en el mundo, ya no son del mundo, sino guárdalos del mundo. No nos puede sacar del mundo porque estamos en este mundo, porque tenemos una misión en este mundo, ¿no? Llevar esta palabra y cuando la gente recibe a Jesucristo y cuando empezamos a ministrar y empezamos a enseñar, empezamos a evangelizar, empezamos a dar a conocer esta arma que Dios nos ha dado, que es la oración. Y entonces, ya cuando nosotros, la función de un hijo de Dios es tomar la mano de una persona que no conoce al Señor, acercarla a Cristo Jesús, y ya que aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, ahí ya se lo deja uno a Él, y ya Jesús se encarga de hacerlo crecer, ¿no? Le empieza a ministrar a través del Espíritu Santo. Nosotros somos los que tenemos que llevar a estas personas a los pies de Cristo. Y entonces en la oración, en esa oración que Jesús hace por nosotros, es una oración de bendición, de protección y de poder. Porque dice, yo me he glorificado en ellos. La gloria de Dios está en nosotros. Por eso podemos hacer las cosas que podemos hacer. Podemos declarar las cosas que podemos declarar. Porque la gloria de Dios está con nosotros. Dios ya nos lo dio. No porque seamos especiales, sino que viene a través del Padre hacia Jesucristo. De Jesucristo dice, porque lo que tú me diste, Padre, yo se los doy a ellos. La gloria que tú me diste, yo se las doy a ellos. Para que ellos sigan haciendo la obra que aquí yo fui enviado, yo ya voy contigo, ¿verdad? Pero ellos se quedan. Y para que un día, dice la palabra, para que un día ellos sean como tú y yo somos uno, Padre, ¿no? Entonces en Jesucristo somos uno con el Padre y con Él nos gozamos. Cuando más alcanzamos más personas a través de la palabra, y estas personas ya empiezan a saber cómo pelear sus propias luchas a través de la oración, ¿no? Porque cuando uno no sabe pelear, no sabe cómo enfrentar al enemigo, muchas personas piensan que maldiciendo al enemigo se va a hacer que se huyan de él, ¿no? Yo ya la agarré y ya le dije al enemigo hasta donde no. El enemigo lo que le tiene miedo es a la sangre de Cristo Jesús y es el poder de la oración. Una persona que ora, el enemigo no lo piensa dos veces. Sí llegará, intentará, pero saldrá rebotado, porque uno está cubierto a través de la oración y a través de la sangre de Cristo Jesús. Es lo único que el enemigo le tiene miedo. La sangre de Cristo. La sangre de Jesucristo. El poder de la palabra de Dios que está en nuestros labios y la oración, el poder de la oración. ¿Pastor? Sí. Bueno, en resumen, yo pienso que es importante, amado hermano, que en esta noche te quedes con esta semilla en el corazón. Y que en medio de las tribulaciones y situaciones que la vida te presente, puedes llegar confiadamente al trono de la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que si humillas tu corazón delante de su presencia, Él va a oír desde los cielos. En Jeremías 33, ¿verdad? Y dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Podemos llegar con confianza delante de Dios y presentarle nuestras situaciones. Cuando hay conflictos entre los matrimonios, por ejemplo, yo le digo a los hermanos, a veces a las hermanas,
no le hables de Dios a tu cónyuge, porque cuando la esposa quiere evangelizar al esposo, menos se acerca. Es tan feo eso a veces que... Pero le digo, pero ¿sabes qué? Cámbiale la vuelta a eso, háblale a Dios de tu cónyuge. Amén. Y hablarle a Dios de nuestro cónyuge sería pues orar por él, o orar por ella, porque el que va a cambiar el corazón al final de cuentas, pues muchas oraciones tienen que ver con cambia, Señor, el corazón de mi esposo, cambia, Señor, el corazón de mis hijos, cambia el corazón de mi señora, ¿verdad? Pero es Dios el que lo va a cambiar, no es el hombre, sino Dios, y Dios está oyendo la oración. Podemos venir confiadamente y presentar las peticiones en el trono de la gracia. ¿Cuál es la necesidad que estás pasando? Tal vez estás enfermo en una cama de hospital y estás pensando, ¿por qué estoy aquí? A veces creemos que estamos ahí porque hicimos algo mal o algo no, como le dijeron a Pablo, ¿verdad? O a veces el consuelo que le dan a los hermanos que se enferman, a Job, pídele perdón a Dios por tus pecados para que te sane. Pero a veces Dios está glorificando en una enfermedad porque te lleva a un lugar donde vas a hablar de la gloria de Dios a los demás enfermos, o a las enfermeras o a los doctores. Y hay que buscarle el propósito de por qué circunstancias complicadas a veces pasan. Yo estaba orando por un padre de familia que trajo a su hijo a rehabilitación y el muchacho se convirtió, se rehabilitó. Después no vi al papá y 3 años después me escribió una carta y me dijo, estoy en la prisión federal de Arizona de migración, me dijo. Metí mi aplicación de ciudadanía y me dieron carta de deportación por situaciones que hice hace 20 años, mucho tiempo atrás. Y dice, tengo más de 1 año esperando aquí en la cárcel que resuelvan mi caso, pero me van a deportar. Y me dice, no le escribo para quejarme, dice, le escribo para decirle que estoy tan contento de estar aquí en la cárcel que en 1 año se han convertido 300 prisioneros. Aleluya. Le he podido hablar a 300 personas del amor de Jesucristo y Él permitió que me quede 1 año aquí en la prisión para poder evangelizar a los prisioneros. Y salió con gozo y fue deportado y se fue para su país, pero con gozo en el corazón. Porque muchas personas piensan que a veces estas tribulaciones se viven sin propósito de parte de Dios. No, Dios siempre está en control. Por eso podemos llegar al trono de la gracia confiadamente y por muy angustioso que sea la situación, Él va a oír y Él va a resolver y Él va a traer paz en medio de la tormenta. Él va a traer quietud. Si hay una situación en la familia, Él va a poner paz. Ahí, a través de la oración podemos clamar eso. Hermano Amén. Pastor. Gloria a Dios, así es. Y realmente a veces no entendemos el por qué, pero Dios se glorifica en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en la necesidad. Cuando clamamos a Dios, Él se glorifica. Entonces, cuando nosotros atravesando por una situación, como dice la palabra de Dios, en todo tiempo, ser agradecido, en todo tiempo, alabar a Dios. Si te está yendo bien, alaba a Dios. Si no está yendo tan bien, alaba a Dios, porque Dios va a ser glorificado en todo tiempo. No en nuestra situación, sino lo que Él es. Él es grande y poderoso, y Él nos sacará de nuestra situación todo el tiempo. Vamos a orar por las necesidades, por las enfermedades, y darle gracias a Dios por este tiempo. Vamos a despedirnos con oración. Padre, damos gracias en esta noche, Señor, y a aquella persona que está escuchando, Señor, a través de glorifícate, Dios, Padre señal, bendito Dios, Señor, su problema, tómalo en tus manos. Por lo que has hecho. Escucha su oración, manifiéstate, glorifícate, Señor, en su vida, Padre Santo. Se ha levantado el enfermo, Padre Santo, Dios, el problema, Padre Santo, económico, legal, de matrimonio, Señor, de drogas, de alcohol, Padre, de pornografía, bendito Dios, de inmoralidad, Padre Santo, en toda situación. Perdona, Señor, todo pecado, bendito Dios, sí, Padre Señor. Santo, Señor. Tu palabra dice que un corazón contrito y humillado tú nunca rechazarás, bendito Dios. Dios, y si nuestro pecado, Señor, sea rojo, tú lo harás, Señor, blanco como la nieve, Padre Santo, Dios poderoso. Tú nos limpias de todo pecado, nos restauras, bendito Dios. Y a través de la oración, bendito Dios, queremos llegar a tu trono de la gracia y poner, Señor, todas estas situaciones, Señor, todo problema, Señor, bendito Dios, y todo, Padre Santo, lo dirigimos a ti en el nombre que es sobre todo nombre, bajo la dirección del Espíritu Santo, Padre Celestial, sellándolo como testigo, Señor, de esta oración, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Señor, y sobre todo, Señor, oramos, no esperando que obres, sino darte gracias, porque por fe hemos recibido
lo que te hemos pedido, porque Oh, hemos sí, pedido, Señor. como nos has enseñado, en el nombre precioso de Jesucristo, y sobre todo que tu voluntad perfecta y justa sea y se haga, Señor, como tú lo quieres. En Sí, el nombre Padre, de Jesús, gracias. Señor amado, Amén. gracias, Padre. Que Dios nos Gracias. bendiga, hermanos. Estamos en contacto y que la paz de Dios esté con ustedes desde ahora y para siempre. Bendiciones.